Hola, hoy día es 14 de septiembre del 2000. Estamos en casa de Cayetano Martí. Quería preguntarte, a ver, por ejemplo, si recuerdas algo importante de tu niñez y adolescencia. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, en la Plaza de la Paja, porque, como tú sabes, yo nací en Inca, me bajaron a Palma, que tendría unos 2 años de edad, y en la Plaza de la Paja, viviendo allí, pues, empecé a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de herrero. Había un herrero al lado de nuestra casa, pero recuerdo que por allí, pues, jugando como los demás niños, pero ya yo era el jefe de la pandilla, y jugando cosas, un poco de cada cosa. Pero recuerdo que ya me gustaba tener cositas, por ejemplo, cromos, unas estampas católicas también, pero todo aquello parecía que iba a hacer colecciones. Pero un día recuerdo que me llevé a los pequeños, ahí de mi edad más o menos, dando un paseo y pasamos a la otra plaza, que se dice Plaza de Socorro. Hay una iglesia católica, y me los llevo allí, y era para jugar todo esto. Pero un herrero, un hombre que tendría a lo mejor unos 20 y tantos años, recuerdo que cantaba una canción, pero en mallorquín, pequeñita la canción, cortita. Pero recuerdo que decía: como una cosa, els al·lots de Déu se'n van en Sant Joan, que va davant Sant Pere li va darrere com si fos un al·lot gran. Els al·lots de Déu, los niños de Dios, los chicos, van detrás de Juan, y un chico un poquitín gordito siempre se quedaba atrás, y el apóstol Pedro, era aquel, iba siempre atrás, como si fuese de ser un chico mayor como nosotros, y todos éramos igual, pero no comprendo, no. Pasaron los años y aquello, pues, ¿por qué tenía que cantar aquello aquel hombre? Pero después he sabido muchas cosas ya de reencarnaciones y tal. Un día estábamos, bueno, primero yo me senté en la plaza, que era tierra todo, y veo una hormiga, y le pongo un trocito de pan, y la hormiga no podía llevarse el pan, no podía arrastrarlo. Y los otros niños se vienen allí, una pandillita: ¿qué haces, Cayetano? Estoy esperando que se lleve este pan, a ver qué pasa. Pero después vimos que la hormiga dejaba el pan. ¿Y dónde va ahora? Y vemos que entró en un agujerito pequeño en la tierra, claro, el nido, y yo dije a los chicos: espérate, a ver qué pasa. Y al cabo de un poco de tiempo salen un montón de hormigas y se van al pan y lo arrastraron hasta el nido. Y nosotros nos reíamos porque las hormigas más grandes tiraban del pan y las más pequeñitas se ponían encima del pan. Y claro, parecía un coche aquello. Andando el tiempo, después yo pensaba: caramba, hay que ver la enseñanza.
Esto me demostró que todos los animales tienen su idioma que se entiende, porque aquella hormiga seguro que iría al nido, allí dentro, y diciendo a las otras, que aquí fuera hay comida, pero yo no puedo con ella, venga, ayúdame. La cosa está clara. Y esto me ha ayudado mucho a reflexionar las cosas de la vida y pensar y tal. Pero aquello de cuando los pequeños me dicen, nos contarás cuando vayas a ver los palomares del señor Antonio, de Miguel, de Juan, en fin. Sí, a ver si hay palomos en Tobair o si ha nacido alguno. Claro, esto fue oído por mi madre. ¿Qué es esto? De subir a los tejados allí a ver los palomos. Y yo dije, no, es que yo voy de noche, pero voy volando. Y recuerdo que, claro, mi madre me dijo, bueno, si vas volando puedes ir. Y recuerdo que también dijo a las vecinas que hacían tertulia allí en la plaza, hay que ver estos niños, la fantasía. Pero andando el tiempo, después, tanto mi madre como yo mismo, veía que no, además, para mí nunca fueron fantasías, era una realidad de siempre. Y andando el tiempo, un día pude leer en un libro que había personas que a esto le llamaban el viaje astral. Y entonces yo hacía el viaje astral desde mi niñez y lo estoy haciendo hasta ahora y ya tengo 82 años de edad. O sea, cosas que recuerdo a veces. Claro, también de muchacho, tendría 13, 14 años, 16, 18, joven así. Recuerdo que visitaba a algunos enfermos, vecinos, y hacía oración para ellos, pero todo de una forma tan sencilla, tan normal. Y aquellas personas me decían, caramba, y decían a mi madre, este hijo tuyo, hay que ver cuando viene a un poco de oración, se pone serio, quieto ahí, no sé qué dice o qué piensa, y yo voy mejorando, y así, de esta forma, hasta que empezó la guerra esta civil de España, de Franco y tal, pasaron unos años, pero yo seguía con mis oraciones y seguía con mis cosas. Pero recuerdo que a la edad de 13 o 14 años, ya en casa, mi abuelo me ayudaba mucho para hacer reuniones y claro, hay de todo, porque recuerdo que he recorrido toda la isla de Mallorca a pie, porque nuestros amigos Joaquín Ballester y Cristóbal Arjona, dos amigos, y conmigo éramos tres pequeños, tres niños, que íbamos creciendo juntos, como el Dios te dice, y ya éramos los tres mosqueteros. Y íbamos por las montañas y pueblos de Mallorca, nos gustaba mucho andar. O sea, que las cosas así de joven, después de la guerra ya estropea mucha cosa. Y yo no sé qué decir, porque claro, hay detalles sencillos de la infancia, pero siempre esto. Claro, que recuerdo de niño que componía con unas maderas, una especie de cajón, y yo decía, porque los pequeños me decían, ¿qué estás haciendo? Hago una radio, sí, y aquí con un agujero, y mi madre dice, ¿una radio con un agujero? Sí, porque aquí meteremos figuritas de estas que venden, las pegaremos en cartón y pondremos figuras aquí
en el cuadrito este que agujero, así, una radio con figuras. Y los niños decían, una radio con figuras, qué bien. Y yo no entendía aquello más que de una forma infantil. Pero más tarde, pues, se inventó la televisión. Hay cosas que son profundas en todo esto. ¿Qué quieres decirme? Sí, otra pregunta, Cayetano. ¿Cómo restauraste la iglesia pobre? Bueno, yo tendría, ya digo, 13 o 14 años, y mi abuelo, que ya me explicaba muchas cosas, pues dice, ya puedes empezar a hablar de nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo, sí, esto no es ni católico ni protestante. Los primeros israelitas cristianos, que se ya autotitulaban y eran conocidos como los nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret, pues esto, los padres ahí, pues de forma oral, así, venían, pues, un mensaje sencillo. Pero yo no decía iglesia pobre, simplemente unas cosas sencillas de un maestro, de nuestro rabí. Pero en mallorquín siempre hemos dicho, es bon mestre. Jesús de Nazaret es bon mestre, que llevaba en sí el Espíritu de Dios, que se ha llamado siempre Cristo. Ahora, esto de iglesia pobre, la palabra esta, hace poco, hace unos años, pero de chico no, simplemente esto, cristianismo sencillo. Y yo no conocía nada de la Biblia, y recuerdo que andando el tiempo, cuando empecé a conocer un poco la traducción de la Biblia, pero traducción protestante, yo pedí a mi abuelo, pues, el padre ya había muerto, la madre no. A ver, padrino, ¿dónde tenéis la Biblia? Dice, la Biblia yo no la he leído nunca, la Biblia. La tengo en la mente, las enseñanzas del Maestro, del buen Jesús, y algunas cosas de la Torá, del llamado Antiguo Testamento, pero nada más. Y después, claro, cuando terminó la guerra esto de Franco, bueno, la dictadura de Franco ya iba desapareciendo de este mundo, pues ya esta cosa pobre, hasta que de forma ya pública, iglesia pobre. Y es porque los descendientes de estos judíos llegados aquí en Mallorca lo pasaron muy mal con la conquista, o llamada conquista del rey Jaime I, que vino con la Iglesia Católica, después vino la Inquisición, persiguió a mucha gente aquí, obligando a todos los nativos a ser bautizados por la fuerza al catolicismo, y los que no querían pues eran encarcelados, torturados y muchos quemados vivos en un terraplén que había o hay cerca del castillo de Belver. Hoy no es terraplén, es una plaza con chalets y casas y hoteles y qué sé yo. Y así de esta forma, pero sencilla, empezó esto de iglesia pobre, diciendo a la gente, pues esto es el todo, reuniones entre amigos, pero que lo importante es buscar al Cristo, al Espíritu, cada uno en su propia vida, en su ser, en sí mismo, no aquello de organizar nada. Esto es el todo, la cosa es muy sencilla. Esto es iglesia pobre. ¿Por qué decimos iglesia pobre? Porque existe la iglesia rica. Las religiones, todas, son de los ricos, dominadas por los ricos, entonces no podemos decir simplemente la iglesia de Jesús, de Cristo. Y esto es todo. Cayetano, ¿cómo han sido tus experiencias en el astral? Bueno, allí ya cambia la cosa, son muchas.
pero muchísimos. Y resulta que puedo decir algunas cosas de forma públicamente así, pero ¿cómo entendería la gente centenares o miles de experiencias de familia que es imposible explicarlas? Imposible. Por la sencilla razón de que la cosa está clara. Me tomarían por un salado, por un loco. Y es porque sí que hay algo que entre vosotros, entre los amigos, puedes decir, pero así y todo tengo que ir con cuidado porque, sí, por ejemplo, he visto un mundo enorme y los astrónomos aún no lo han descubierto, o he visto esto de los huesos de Jesús, y después todo esto se ha ido cumpliendo, pero hay cosas muy, bueno, muy difíciles, incluso no para entenderlas, sino que para explicarlas. Porque resulta que a mí me ha gustado bastante esto de pintar al óleo. En el astral, la música, la poesía, la pintura, esto es, se puede decir, celestial, es impresionante esto. Y para llevarlo después a la vida humana nuestra, sí, a lo físico, es imposible. La música, que seguramente han oído algunos compositores famosos antiguos, como Strauss, Beethoven, estos grandes músicos, seguro que han oído música, pero cuando han intentado llevarla aquí, a la tierra, no es lo mismo. Y esto que son músicas maravillosas. La pintura igual. Los colores, cuando tratas de imitar aquellos colores que has visto en el astral, imposible. Y no hablemos de mundos habitados, la comida. Bueno, esto es, no sé, no hay forma, no, el lenguaje nuestro es corto. No hay forma de expresar como aquello de que me encuentro sentado. Cristo dice, siéntate sobre este mundo y ahora pon este pie encima de este otro y del otro. 3 mundos en una silla. Sentado sobre un mundo y un pie en cada mundo. Después el maestro dice, ahora mira esto, este recipiente aquí, estas cosas que brillan aquí, puntitas de luces, sí, de luces. Y el Cristo, el maestro, dice, ¿entiendes esto? Sí. Que el espíritu no tiene forma, pero tampoco tiene dimensión, o sea, límite. Y es muy difícil de explicar y mucho más de entender. Porque ¿cómo se explica 3 mundos? Es decir, cojo un mundo y me siento encima. Coge este otro y te lo pones aquí y el otro aquí, 3 mundos. Coge los mundos como coger banquetas pequeñas o sillas pequeñas. Es difícil esto. Como esto de estas cosas que brillan, son estos puntitos, pero si el espíritu
no es esto, no brilla, no es una puntita, es simplemente una cosa para darnos la idea. Y claro, es, ya digo, muy difícil. Y hay cosas que el maestro dice, esto no, esto que has visto, esto no lo digas, mientras yo no te dé, que digamos, permiso. Pero también hay otras cosas que ni siquiera yo mismo puedo saber. Ahí está la cosa. Que es cuando aquel día me veo una torre enorme y yo me digo a mí mismo, voy a subir a esta torre hasta arriba del todo y creyendo que ya estaba en la cúspide del todo. Y me veo a unos individuos que ponían pisos uno encima de otro, como colocar cajones. Y el maestro dice, has aprendido la lección, ¿sí? Yo creía estar ya en la cúspide, pero no. Seguro que ni en la mitad. ¿Qué puedo decir y que se pueda entender? Si recuerdo que no hace mucho tiempo, unas semanas a lo mejor, estoy volando, o sea, a través de las galaxias y mundos, y todo esto, pero de pronto el maestro dice, mira hacia abajo. Y miro hacia abajo y parecía como, ¿qué diremos? Una cosa como un lago, pero sin agua, sin nada, un fondo enorme y abajo y lleno de mundos. Pero maestro, esto abajo, sí. Y ahora mira arriba, mira por los lados. Pero si yo me pongo allí, el abajo es allá. ¿Y dónde está el abajo y el arriba? Es muy difícil de explicar esto. Y es que el universo es infinito. Y claro, no tiene ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. Es algo de media. Claro, y en la cosa física cambia la cosa, porque una nave de estas físicas que envían estos norteamericanos o rusos, estos aparatos que dan vueltas a nuestro mundo y tal, todo esto es como un juego de niños. Pero nunca, ningún aparato podrá llegar más allá del límite físico. Esto sí que tiene un límite. Es decir, imaginemos que se construye una nave en este mundo. Ahora lo que están haciendo, quieren hacer una especie de plataforma, un satélite artificial, y seguro encima fabricar algo para ir a otras partes. Y bien, todo el material de esta Tierra, combustible como es energía atómica, todo esto que tenemos en este mundo, puesto en práctica, que esto es imposible, llegarían, como diría yo, para dar una idea, supongamos una distancia, supongamos que en Mallorca hacen un aparato así para llegar a Chile, a Norteamérica, a Rusia, China y nada más. Pero este aparato es imposible, hecho por estos seres humanos de este mundo, poder ir más allá del límite que les permite este mundo.
sería bueno, es una barbaridad, porque todo lo que hay en este mundo no es suficiente para ir muy lejos. Sí, y podrían ir a algunos mundos, pero nada más. Entonces, pierden el dinero, el tiempo y lo pierden todo. Porque nunca el ser humano, físicamente y con aparatos, nunca podrá ver y saber lo que sabe y ve el espíritu. Usted no. Porque ahora mismo el petróleo, lo que se gasta con los coches, la gasolina, tiene un límite. Vendrá un día, que no puede estar muy lejos, que no tendrán más petróleo. Habrán vaciado los pozos. Y esto es nada. Quitar de la tierra toda esa materia, esta cosa, y después, ya digo, la energía atómica, y todo este mundo. Imaginemos que todo este mundo se ha convertido en una nave. Sí, puede llegar a la Luna, podría llegar a Marte. Estos mundos que el ser humano conoce un poco, nada más. Pero la cosa infinita del universo, nunca. Cayetano, ¿y cómo se tiene al Maestro, al Cristo, al Espíritu de Dios en la vida? Es también complicado esto, y al mismo tiempo sencillo. Miles, bueno, millones de seres humanos buscan a Dios en las religiones y se pierde el tiempo discutiendo en las mismas religiones. Y se ha creado esto de la teología, del estudio bíblico, pero de todas las religiones. El judaísmo, el islam, el budismo, todos. Y se enredan discutiendo, analizando, haciendo polémicas, y qué sé yo, sobre las religiones que han organizado los seres humanos, olvidándose siempre de buscar la religión de Dios. Y buscan, y ellos mismos se envían lo que se dice anatemas, y esto sí, y esto no, de sus propias religiones, que no tienen nada que ver con la religión de Dios. Entonces, buscar pues al Cristo es buscar la religión de Dios. ¿Dónde está esta religión de Dios? La cosa es tan clara y tan sencilla que hasta hace reír y todo. El reino de Dios, el Cristo, está dentro de cada ser humano. Buscarlo en las organizaciones religiosas es perder el tiempo. Y el nombre que se le puede dar desde el punto de vista humano a la religión de Dios, el nombre nuestro, un nombre humano, no hay otro que esta palabra muchas veces dicha y no entendida por mucha gente, que es bondad. La bondad es el Cristo. Y claro, después se encuentra el ser humano, nos encontramos todos, en que las religiones predican
cosas sobre Dios, y este montaje de dogmas, ritos, creencias, todo esto, ¿no? Olvidándose de lo más importante, que es vivir y fomentar y predicar sobre la bondad del ser humano. Porque por muchos estudios que se tengan, sin bondad el ser humano es una bestia, un animal que vegeta en este mundo, pero no vive la vida. Buscar a Cristo no es cuestión de ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, sentarse así o asá, y si yoga por aquí, yoga por allá, o arrodillarse, o cruzarse las manos. No, es simplemente que el Espíritu vaya hablando con el Padre, con el Creador. ¿Y cómo? No importa que diga nada. Las palabras sobran, es la mente, es el cerebro. El Espíritu emplea aquello cuando está en el físico, y cuando no está en el físico, está en el astral, pues igual, pidiendo al Padre. Esta oración de Jesús es un buen ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sabes? Pero es una idea, es como un botón de muestra de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde están estos cielos? En todas partes. Dentro y fuera de nosotros, en todas partes. No es una cosa que esté ahí y nosotros aquí. Buscar a Cristo es muy sencillo, buscarlo en tu propia vida. Y cuando ves que hay algo en la mente que te desorienta, que son las cosas negativas como es el odio, la rabia, la venganza, la maldad, la envidia y sobre todo, claro está, el egoísmo. Retiras todo esto y buscas la verdad del amor de Dios, que es la bondad en el ser humano. Ahí ya empiezas a tener el Cristo, que es luz, que es verdad, que es la vida, es el todo, del que nos ha creado. Porque claro está, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Cayetano, en un futuro próximo cambiará la humanidad, ¿y qué aconsejas tú para que esto sea así posible, que la gente evolucione? Esta humanidad de hoy es como aquella de ayer y la de anteayer, en el sentido de que millones y millones de años en este mundo, con millones y millones de seres humanos, ha tenido sus subidas, sus bajadas, sus subidas. O sea, que así como reencarnamos de forma particular, cada ser humano, cada animal y todo esto, reencarna todo, reencarnan los mundos, se transforman, reencarnan las plantas, todo. Y tenemos que tener la idea clara de que no es cuestión de que todo lo pasado era un atraso y que ahora necesitamos ir a este futuro de vivir en paz, en armonía, de vivir el Mesías. Se piensa, se puede pensar esto, pero cuidado, que miles o millones de veces esto ya ha ocurrido en este mundo. Se ha vivido el estado del Mesías, después aquellas que diremos, digamos así, personas, seres
físicos han ido desapareciendo y han venido otros. Por esto los científicos nos hablan de que nuestro mundo, si antes era así o asá, de que muchas islas desaparecieron, otras surgieron del mar, como a veces se habla de la Atlántida, mundos que estaban, o países, digamos, no mundos, sino países que estaban juntos, después se separaron. Y hay un detalle, cuando veis el mapa, el globo así, de que hay unos salientes, y delante del saliente hay lo que se dice un golfo, y si esto lo encajas un poco, parece como un rompecabezas, o sea, que la Tierra ha vivido sus tiempos, sus cosas, los terremotos y las humanidades, las generaciones, han vivido, han muerto, han desaparecido, han venido otras y claro, parece, lo mismo ahora vosotros, parece que todo aquello era un atraso y ahora estamos ya entrando en este mundo que se dice el tercer milenio y todo esto, de esta paz mundial, de esta armonía, y esto llega. Pero es que después irá desapareciendo, porque esta es la ley de Dios, muy difícil de entender, porque todo miembro que no actúa se atrofia. Y tuve que decir una vez a los rabinos judíos, ¿no os dais cuenta de la animalada que hay aquí en la Biblia, en la Torah vuestra, que habéis escrito, y Dios hizo esto y esto y esto, y en el séptimo descansó? No, Dios no descansa nunca, porque de descansar sería el fin del universo, sería la muerte eterna del universo, y Dios no puede morir, transformar las cosas. Por lo tanto, no es cuestión de lo que predican las religiones, un cielo eterno, una vida eterna en este mundo o en otro mundo. No, porque esto también es la muerte. Es bastante difícil de explicar y de entender. ¿Qué dices más? Eso, más que nada, insisto sobre qué aconsejas tú a la gente para que evolucione. Esto ya cambia. Esto ya cambia. Esto es muy importante ahora, el ser humano. Esto sí. Sin preocuparnos de lo pasado ni de lo futuro. Ahora, el ser humano. Buscar al Cristo, que ha habido místicos católicos, llamados santos, místicos, que han hablado de la noche oscura. La noche oscura para muchos de estos ha sido de años, como años de noche oscura. Años para encontrar a Cristo. Esto es un animalada. Si es cuestión de segundos, si lo buscas de verdad en ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo se transforma, todo cambia en la vida del ser humano. Entonces, ¿qué se puede aconsejar a las otras personas que no tienen la idea clara de todo esto? Repetir lo que ha dicho Cristo. Busca primero el reino de Dios, después vendrá todo lo demás. Pero buscar el reino es en uno mismo, es cambiar tú, porque si no cambias tú no cambia nada. Esto es lo importante. Y claro, y después en el plan sencillo que tantas veces hemos repetido por allí, procurar pues no traer muchos hijos al mundo, porque ya veis cómo está esta humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Y procurar apartarse de toda clase de militarismo, de partidos políticos y sobre todo de las religiones.
darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurar estar en la libertad del Cristo. Y así se avanza. Así evolucionas y de forma bastante rápida, porque pasar 10 años o 20 años es, bueno, se puede decir que es como que has avanzado millones de años. Pero hay una pereza mental, y esto es lo que frena a mucha gente. Y claro, es más fácil meterse en una religión y cantemos el himno tal y tendremos estos dogmas, estas creencias, vamos a celebrar estos ritos, ceremonias. No, no, no. Busca al Cristo. Y cuando te das cuenta que ya lo vives, que son estos sentimientos, cuando el Cristo ha dicho por boca de Jesús de Nazaret, bienaventurados vosotros los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este limpiar ese corazón no es más que los sentimientos. Y a veces hemos dicho de esta madre que tiene varios hijos y emplea para sus hijos, pone en práctica los sentimientos y se produce allí en aquella casa pues la verdadera religión, el verdadero comunismo, porque la madre quiere el bien para todos sus hijos, no hace distinciones, porque lo importante es desarrollar estos sentimientos, no las creencias. Por eso muchas veces he tenido que decir, creer en Dios o no creer en Dios no sirve de nada. ¿De qué sirve creer en Dios si no vive la vida de la verdadera religión de Dios, que es la bondad? Yo creo que está bastante aclarado, porque en la vida mía, pues, y trabajando de yesero y conversaciones con otros, unos y con otros, pero he tenido momentos, que tengo que decir, de muchacho, con Joaquín y con Cristóbal, teniendo 12 años, 13 o 15 años, siendo chicos, hemos ido a un huerto y hemos empezado a comer higos o manzanas y muchas veces sin pedir permiso. O sea, la cosa es sencilla, es clara. Pero a medida que creces, no solamente físicamente, sino el espíritu, cuando crece, hay que ver y entiendes después estas palabras que hay en el Génesis. Crecer, multiplicaos. Pero este crecer no es físico, es el espíritu. ¿María? Bueno, pues vale, gracias Cayetano. No, normal. Bueno.